Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Sunset Byte. Nos conocemos basados en el libro. Seguramente debe tener algún asunto urgente. Volvamos rápido a la empresa. Salin se giró para mirar al empleado regular y sonrió secamente, mientras agarraba el brazo de su alto amigo y tiraba de él para que lo siguiera. Conducir un auto como este, ¿cómo puedes sobrevivir? Bebe leche fría para que te calmes. Pinahat agarró la mano del hombre alto y empujó un vaso de leche fría a su boca, obligándolo a tomar. Jota siempre ha sido una persona de mal genio, pero es una suerte que tenga a sus dos mejores amigos para disuadirlo. De lo contrario, él era muy poco probable que hubiera sobrevivido hasta hoy, porque probablemente ya estaría en prisión o en el infierno. Siempre listo para ser positivo, solo mírenme. Los tres mejores amigos regresaron a la entrada de la empresa y de pronto sus expresiones alegres cambiaron a tristeza cuando el automóvil Lamborghini acababa de pasar hacia el estacionamiento del edificio de oficinas ejecutivas. Tú, Pinahat observó el automóvil de lujo sin pestañear. Mismo número de registro. Salim se giró para mirar a su amigo, quien tenía una mala mirada en su rostro. Recordó que la matrícula del automóvil era la misma que la del otro automóvil. SOR 9999 Bangkok. Creo que este será el final de mi destino, dijo J, tragando saliva en la garganta, ya que solo esperaba que la persona del automóvil lo viera. Probablemente no te reconocerá. Conduciendo así de rápido, Salim palmeó a su amigo en el hombro antes de que los tres se dieran la vuelta y continuar caminando hacia el gran edificio, directamente hacia la oficina de estudiantes de diseño. Al final de la pausa del mediodía, los empleados regulares gradualmente entraban y se sentaban en sus escritorios y el susurro y el zumbido regresara. Los ejecutivos mencionados al unísono, un hombre, esto hizo que los tres mejores amigos sentados en el escritorio del fondo quisieran prestar atención a lo que sucedía e intentaran escuchar, hasta que el subdirector del departamento los miró y les sonrió. ¿Lo que sucede tanto les impresiona?, preguntó el hombre mayor. Un poco, sonrió Jota. Ved que a Non Jota le importa. Bueno, te lo contaré, dijo y se movió para sentarse en medio de los tres internos. Alguien está de mal humor reordenando todos los nuevos trabajos propuestos, y sí, es trabajo de nuestro departamento. Entonces, ¿por qué está de mal humor?, preguntó Jota con curiosidad. ¿Quieres saber? Sí. Bueno, exactamente. Más tarde, dos de ustedes se quedarán solos porque alguien será llamado a una reunión. Si quieren saber algo, pueden preguntárselo ustedes mismos, dijo y envió una dulce sonrisa a Jota. Bien, Oglin, olvidé que te llamaban con urgencia, muy urgente. Creo que será mejor que te apresuremos ahora, antes de que una bomba golpee nuestra división nuevamente. Salin, que escuchó esto, solo pudo asentir con la cabeza, girándose para mirar los rostros de los dos amigos en busca de aliento, porque él mismo no sabía por qué era convocado solo. Lin irá de inmediato. El dulce y pálido rostro se inclinó ligeramente antes de levantarse del escritorio y salir de la oficina, dirigiéndose a lo largo del pasillo conectado al gran edificio. ¿A qué piso vas?, un hombre alto vestido de traje preguntó, mientras Salin estaba de pie y reuniendo su concentración frente al ascensor. El dulce rostro miró a la persona más alta, que tenía un hermoso rostro. Realmente se parecía a la persona con la que se había acostado la noche anterior. Un 19, respondió Salin, girándose para mirar a la hermosa mujer de relaciones públicas que le daba la información. ¿Clase ejecutiva? Sí. El dulce chico asintió en señal de aceptación, antes de caminar para presionar las teclas del ascensor. Las puertas del ascensor pronto se abrieron, revelando su espléndido interior. Todo era precioso, ya que era una placa de metal dorado. El ascensor que debes usar al piso ejecutivo es este. Gracias, Kun. Salim frunció el ceño ligeramente. No podía recordar haberlo visto en ningún lugar antes. Mi nombre es Tina Korn.